ustedes. Bienvenidas y bienvenidos todos a este evento que hemos denominado las redes sociales del siglo XIX. Les platicamos un poco a manera de introducción sobre unos documentos del siglo XIX que van a entregarse a cada uno de ustedes también, una muestra de los mismos al término de este conversatorio. Y resulta que aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, hace aproximadamente 20 años, tuve la fortuna de adquirir de un anticuario un paquete de documentos que era la correspondencia particular de un arquitecto, escultor, perdón, estoy con otro tema, pero hace 20 años adquirí una biblioteca, y esta biblioteca perteneció a un grupo de abogados de aquí de la zona de la Nueva Galicia, abogados muy cercanos a la Mitra en esa época, y estos abogados pues eran muy cultos porque en esa biblioteca encontramos libros que estaban impresos en latín, en griego, en español, en francés. Cuando se compró esta biblioteca, por ahí en un rincón, al recoger toda la documentación, nos dimos cuenta que había otras cajas, desconocíamos el contenido, y entonces le pregunté a las personas que entregaron las restantes cajas principales que qué eran esas cajas. Dice, esas cajas van a la basura. ¿Cómo? Y pues si gustan, pues de una vez que se las lleven a la basura. Sí, las guardamos. Pasaron los años, llega el tiempo de la pandemia, y durante la pandemia pues nos sorprende a todos nosotros, lamentablemente, con la pérdida de más de 6 millones de vidas humanas, y nos constriñe a quedarnos en casa. Y tomé, entre otras decisiones, poner orden en la biblioteca, y recordé esas cajas, aquellas famosas cajas que estaban destinadas, según los propietarios, a la basura. En estas cajas encontré un verdadero tesoro, y ese verdadero tesoro era su contenido, folletería mexicana del siglo XIX, y en esta folletería había documentos impresos que eran votos particulares del entonces ministro Ignacio de Vallarta, firmados incluso por él. Había documentos de Mariano Otero, y en la clasificación que decidí hacer en los siguientes 3 meses, pues me encontré con otro gran tesoro, que era precisamente una documentación consistente en una protesta que en su momento hizo el obispo Pedro Espinosa y Dávalos a la Constitución de 1857, y a esa protesta además realizó una carta pastoral, y esta carta pastoral pues para los feligreses, con el ánimo de que no juraran la Constitución que se acababa de aprobar. Y en este sentido también encontramos una respuesta a la protesta, respuestas a la carta pastoral, y en total se formó una colección de documentos originales prácticamente desde 1856 a 1862, de documentos que tuvieron que ver con esa controversia muy importante que se realizó en aquella época sobre la nueva Constitución. En este sentido, y también, como decimos, en un golpe de suerte, platicando a principios de este año con el señor ministro Alberto Pérez Dayán, que está aquí presente, platicábamos de libros, platicábamos de literatura, de autores, y previamente de aquellos documentos me di a la tarea de reproducirlos vía facsimilar, y platicando tanto con él como con Lupita Varela, pues les llevé estos documentos. Inmediatamente platicó él con el ministro Juan Luis González Alcántara. Fue un tema que interesó muchísimo, y de inmediato pues
dice el señor ministro, pues ahí está Leticia Bonifaz y ahí está Rafael Estrada, que son expertos en estos temas. Creo que vale la pena difundir esto. Esto es un tesoro que durante muchos años permaneció guardado y merece la pena que de alguna forma lo demos a conocer. Y aquí estamos ahora en la FIL este día. Muchísimas gracias a todas y todos por estar presentes. A manera de introducción, pues solamente tomaré unos minutos más para que enseguida Leticia Bonifaz haga uso de la palabra y después cierre este conversatorio nuestro amigo el doctor Rafael Estrada. Pues desde los días de la lucha por la independencia de México, los medios más efectivos para la propagación de las ideas en favor o contra la emancipación fueron los periódicos. El Despertador americano fue uno de estos ejemplos. Como órganos de difusión, los periódicos de aquella época se encontraban bastante limitados porque solamente se dedicaban a dar información de sucesos locales, algunos nacionales y pocas noticias de carácter internacional. Había muy pocas y muy tímidas opiniones que se pudieran realizar sobre temas de interés político o incluso cultural. Así es como en esta época surge como medios de comunicación un poco más efectivos, más ágiles, el folleto y, por supuesto, junto con el folleto, el panfleto. El folleto pues tenía un alcance muy importante porque nos imaginamos en una época en la cual muy poca gente sabía leer y escribir. Nos imaginamos una época en la que las imprentas se encontraban, muchas de ellas cerradas, porque imprimían cosas que no eran del gusto del bando contrario, o se tenía que trabajar fines de semana, de día, de noche, o a veces se tenía que trabajar en la clandestinidad, y entonces pues se tuvo que idear un mecanismo de información, de comunicación y de difusión de ideas pues mucho más ágil, y allí es como surge precisamente el folleto. Y el folleto pues era una síntesis muy interesante de estos temas que se pretendían dar a conocer y que estaban en el momento, en el debate, y este tipo de cuestiones alcanzaban incluso los temas jurídicos más importantes del momento y de la región. Y en este orden de cosas también surge el panfleto. El panfleto pues era un documento todavía más pequeño que se construía de alguna manera anónima, se divulgaba también de esa forma, y el panfleto era pues un documento más irónico, jocoso, que muchas veces hacía burla de las circunstancias, de las personas y de los momentos para ser incluso todavía más atractivo. Esa es la razón por la que nosotros titulamos esta charla como las redes sociales del siglo XIX. ¿Y cuándo empieza a cambiar drásticamente todo esto? Bueno, pues a partir de la Constitución de Cádiz de 1812, en la que se estableció por primera vez la libertad de escribir, de imprimir y de publicar ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna. En este sentido, como decíamos, el folleto y el panfleto empiezan a encontrar en los destinatarios pues una acogida muy importante, y nos imaginamos en esos momentos como forma de difusión más eficaz reuniones en las casas de los vecinos, trasladar un folleto a otro vecino para que haga las mismas redes sociales de comunicación o de información para seguir difundiendo ideas. Y en este sentido, por su parte, el panfleto, como le decíamos, pues era un documento satírico, un documento burlón, incluso algunas veces hasta injurioso. Dependiendo de la importancia, el impacto del tema de fondo y de la inteligencia, del sarcasmo de sus autores, estos papelitos, estos libelos,
podrían venderse incluso en las calles, pero también dependiendo del interés del autor, pues se regalaban, se donaban, porque la idea era que se difundieran las ideas. Así pues, entonces, podemos decir nosotros que México entra a una etapa muy importante de distribución de información más ágil, y pudiéramos incluso pensar que podríamos denominar el siglo XIX como el siglo de la folletería mexicana. Y hay un gran tesoro en estos documentos, porque estos documentos, muchos de ellos de manera suscrita, otros de forma anónima, formaban parte de los acontecimientos del momento, en la que muchos historiadores, muchos investigadores han tenido la folletería mexicana como una fuente fidedigna, una fuente original de conocimiento para poder traducir los hechos en el presente y en el futuro. En fin, aquí en Jalisco esta folletería pues se realizó de manera más intensa, porque teníamos imprentas en Puebla, en la Ciudad de México, en Jalisco y en ciudades muy importantes, y son los lugares en donde fundamentalmente se puede distribuir más este tipo de cosas, y los lugares donde había universidades, pues donde tenían cierto conocimiento las personas y teníamos cierta orientación en el conocimiento previo de los temas más importantes de la sociedad. En fin, esta riqueza de la folletería mexicana, sin duda, pues es un importante legado que tenemos. Desafortunadamente, gran parte de la folletería mexicana está en la Biblioteca Sutro, que se encuentra en California. Otra gran parte de la folletería mexicana se encuentra en las bibliotecas públicas, en bibliotecas privadas, como es el caso de un servidor, y en este sentido pues hemos decidido compartir una etapa muy importante de la folletería mexicana, que tiene que ver precisamente con los dos polos que entraron en una discusión muy importante con motivo de la aprobación de la Constitución de 1857. Y en este orden de cosas, bueno, pues nuestro agradecimiento, señor ministro, por permitirnos realizar esto, el agradecimiento a todas las personas que han colaborado para llevar a cabo este evento. En este documento que se va a entregar a todos y cada uno de ustedes contiene precisamente una muestra de 3 folletos, que es la protesta del señor obispo, la carta pastoral, una respuesta que dan a la protesta del obispo. Viene un documento muy interesante que encontramos por ahí en mi biblioteca, que es un reglamento de una de las imprentas que había en esa época aquí. Hay un artículo, me parece que es el artículo 5, donde dice: se prohíbe hablar, reír, platicar adentro de esta imprenta, porque la disciplina es muy interesante, van a disfrutar su lectura sin duda alguna. Y también hay un documento que un profesor, investigador e historiador que ha dedicado muchos años a Prisciliano Sánchez encontró en la Biblioteca Nacional de España, y que ese documento estaba prácticamente perdido, no lo encontraba en ningún lado. Marco Antonio Contreras, que está aquí presente, es un documento que se le atribuye precisamente a Prisciliano Sánchez, no está la firma de nadie, pero se le atribuye a Prisciliano Sánchez. Este documento que ustedes van a tener aquí en sus manos, pues realmente fue el fruto del trabajo de investigación, de búsqueda de muchos años, y pues hoy tenemos la fortuna de poderlo distribuirse. La verdad es que lo pensamos esto apenas la semana pasada, dijimos hay que hacerlo, y merece la pena que la gente que tiene interés en este tipo de cosas, en este tipo de documentos del siglo XIX, lo puedan tener. El documento se llama Hereje a la Tapatía porque no fía. Bueno, señores, pues damos aquí el uso de la palabra a las personas que van a hacer los comentarios de estos documentos, y pues aquí está con nosotros la doctora Leticia Bonifaz. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha impartido cátedra durante más de 30 décadas, fue
de 3 décadas. Fue becaria del gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia. Ha sido directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera jurídica y de servicios legales del gobierno del Distrito Federal. Fue directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Es experta en derechos humanos, igualdad de género, procuración de justicia, técnica legislativa, grupos indígenas y derecho alternativo. Desde noviembre de 2020 es experta en el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer y es representante de México ante la CEDAW. Con ustedes, la doctora Leticia Bonifaz. Muchas gracias. Feliz de estar nuevamente en Guadalajara en otra edición de la Feria del Libro. Y mi agradecimiento comenzaría pues al ministro Alberto Pérez Dayán, que me invitó a participar comentando esta folletería. Y créanme que mi primera reacción fue tipo Fox de ¿yo por qué? Esa fue la primera, porque sí hay historiadores muy importantes y ya después entendí cuál era la razón de por qué iba a acompañar a mi querido Rafa y Arturo Zamora en este momento. Creo que revisar la historia del siglo XIX sigue siendo muy importante para entender lo que pasó. Y mi pregunta de yo por qué era porque soy una liberal juarista, nacida de la cuna más liberal que se puedan imaginar del estado de Chiapas, y ver documentos de obispos ya desde entrada decía, pues aquí vamos a hacer un cortocircuito. Casi siempre cuando hablo de los temas en los que usualmente estoy de género, hago un reconocimiento a mis abuelas. Siempre mis abuelas están presentes, pero esta vez está mi abuelo, porque fue mi abuelo el que, fíjense qué curioso, él nació en Chiapas en el siglo XIX finales, y como la revolución no llegó a Chiapas, él se fue a buscar la revolución. Así era mi abuelo. Y nos enseñaba mucho de historia y desde niños nos colocó del lado de los liberales. Después, ya convencidos, yo seguí y sigo en ese bando, pero cuando me llega esta información dije, qué importante es revisar las reacciones a las medidas que tomó Juárez de poner, yo lo pondría así y se repite muchas veces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El eje de la Constitución mexicana hasta hoy sigue siendo el Estado laico, y qué bueno. La laicidad nos da muchas ventajas, y me voy a ir del siglo XIX al XXI. Todo lo que está pasando hoy en el mundo musulmán y particularmente en Qatar y en los países árabes, y justo estamos aquí en el tema de uno de los emiratos que promueve la cultura, tenemos una zona del mundo donde religión y derecho están confundidos. Y aquí, en cambio, tenemos un Estado laico ya desde 1859, pongamos una fecha, y esa laicidad nos da muchas ventajas de desarrollo en materia de derechos humanos. Pero, ¿por qué es importante esta folletería? De entrada, qué bueno que se encontró y qué bueno que se publicó. Porque, les digo, ¿cómo conocemos y qué sabemos del debate de la Constitución del 57 y de lo que fueron las leyes de reforma? Normalmente pues hay un diario de debates y allí nos empapamos de lo que pasó, pero a diferencia de lo que estaba pasando en la discusión de los artículos de la Constitución del 57, aquí es, ya adoptada la Constitución, se buscaba jurar la Constitución, así decía un transitorio, y la Iglesia de Guadalajara dijo, pues nosotros no estamos dispuestos a jurarla porque hay muchos perjuicios para la Iglesia. Y obviamente sí, la desamortización de los bienes era un gran perjuicio para la Iglesia. Y la primera protesta es en relación a algo que a mí me parece fundamental, que es el tema donde la Constitución decía y sigue diciendo que la ley no puede autorizar
ningún contrato que tenga por objeto la pérdida o menoscabo, sacrificio de la libertad por causa religiosa, es decir, las renuncias que hacían quienes iban a los conventos y hoy diríamos que sería contrario a derechos humanos. Pero lo interesante de esto es que el obispo va poniendo punto por punto qué no le gusta de la Constitución del 57 y pensar incluso si pueden excomulgar a las personas que juren la Constitución. Entonces, la grandeza de Juárez es que se enfrentó a una iglesia poderosísima y a pesar de ello lo que dijo es: vamos a separar y vamos a poner en México la libertad de culto, que cada quien crea en lo que quiera creer o no crea en nada, pero no podemos poner lo que más molesta en este documento, que es que no hay una religión oficial en México. Y aunque ustedes no lo crean, para nosotros que vivimos en el estado laico desde que nacimos, en muchos de los países de Centroamérica y de Sudamérica siguen poniendo una religión como una religión del todo el pueblo. Y nosotros aquí pusimos, desde hace más de siglo y medio, que toda persona tiene derecho a elegir el credo que quiera o incluso a no predicar ninguno. Pero eso le molestaba muchísimo a la Iglesia Católica, que en ese momento tenía el control. Regresándome al siglo XXI, y vean qué curioso, regresándome al siglo XXI, hoy hay disposiciones en la Constitución de Honduras contrarias a los derechos humanos, pero no por la religión católica, sino por grupos evangélicos que están convencidos que hay que vulnerar los derechos de la población LGBT, por ejemplo, y lo ponen en la Constitución. Ya no digamos de muchos derechos en relación con las mujeres. Entonces, cuando hablamos del Estado laico, y hoy ya dice la Constitución mexicana, no lo decía así la del 57, pero por reforma la del 7 dice que somos una república representativa, democrática, laica y federal. Y el laicismo se puso para que quede claro que lo que hace la Iglesia y lo que hace el Estado van por dos carriles separados. Aquí en los folletos se pretende que en algún momento la ley de Dios, como se le llama, esté por encima de la ley de los hombres y que el César quede sometido a la ley de Dios y dar sus razones. Por supuesto que queremos imaginar la fuerza que tenía la Iglesia y cómo Juárez dice: no van a controlar ni los nacimientos, ni los matrimonios, ni las defunciones, porque van a hacer un registro civil. Hoy ni siquiera podríamos imaginar que no tuviéramos la validez de un registro civil, o de un panteón civil, o de que los matrimonios tienen validez a partir de que un juez de registro civil determina su validez. Pero en esta época todo le correspondía a la Iglesia, y en algún momento viene la decisión de las leyes de reforma y la Constitución del 57 de decir: todo esto que tradicionalmente ha sido la de la Iglesia pasa al control del Estado. Comentaba ayer que en algún momento estuvo bajo mi responsabilidad el Registro Civil de la Ciudad de México, y que en el proceso de digitalización empezamos por las primeras actas, y en los primeros meses después de las leyes de reforma moría mucho más gente de la que nacía, lo que no es normal. Lo que pasa es que para morir tenían que ir al registro civil los familiares a decir que alguien se había muerto, pero para nacer seguían recurriendo a la fe del bautismo y no al registro civil, porque lo común era que en la iglesia te dieran tu fe de bautismo y eso te acompañara el resto de tu vida. Fue necesario ir acostumbrando a la gente a que también con tu nacimiento fueran tus familiares al registro civil y no fueran al tema de la iglesia. Quedamos con Rafa que va a haber un peloteo, que yo hablo, luego él y luego regreso yo y así, para no agotar todo, pero sí creo que debemos pensar que lo que les van a repartir es muy interesante. Y ahorita ya no terminé de decir que mi abuelo, el gran liberal don Eduardo Bonifaz Villar, también tuvo en el siglo XX una fábrica de calzado en Comitán, y me llamó la atención lo que tú decías de las reglas de la imprenta aquí de Guadalajara para el trabajo, por esto que tú dijiste y que yo también iba a recalcar.
Dice el horario que van a tener los encargados de las imprentas, dice que no se puede imprimir nada que el propietario no diga, pero en relación a esto de lo que estaba permitido, prohibido hacer, dice: desde el momento que entren a la oficina, guardarán la mejor compostura y urbanidad, siéndoles absolutamente prohibido cantar, silbar, reírse estrepitosamente ni hablar, sino cosas precisas del trabajo, pero con un tono moderado. Y si yo algo recuerdo de la fábrica de mi abuelo, era que los zapateros y los obreros cantaban, silbaban, hablaban y hacían todo lo que en una imprenta del siglo XIX no se podía hacer. Y si algo tengo es justamente las canciones que hacían ellos. Antes le voy a pasar ya la palabra, bueno, a Arturo para Rafa, pero sí quiero decirles que la función de la imprenta y la ley de imprenta y todo lo que fue importante para decir que toda persona podía publicar sin censura alguna, también fue un paso muy importante, porque no solo la Iglesia controlaba lo que se publicaba. Y aquí, regresando a Chiapas y a nuestro primer héroe civil, yo no sé si sabían, pero Belisario Domínguez nunca pronunció el famoso discurso que se conoce como el discurso que le causó que Huerta se enojara y lo mandara a matar. ¿Por qué no lo pronunció? Porque no había impresor que quisiera imprimir el discurso del doctor, y porque además él lo que quería es que se difundiera, no solo que él pronunciara el discurso. Entonces fue una mujer de apellido Zarco la que se animó en contra de un dictador como Victoriano Huerta. He estado yendo y viniendo en tiempos, pero creo que es muy importante porque todo está ligado, y regresar al siglo XIX es entender muchas de las razones del México que somos hoy. Le dejaría hasta aquí a Arturo y me queda para mi réplica. Gracias. Muchas gracias, Leti, muchas gracias. Bueno, el doctor Rafael Estrada Michel, pues es abogado por la Escuela Libre de Derecho, se doctoró en el programa de Derecho y Filosofía Jurídica, Moral y Política de la Universidad de Salamanca, en España. Fue director del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. Es profesor investigador visitante en la Universidad de Pisa, en Italia, miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 2. Fue director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, consejero decano en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y es autor de libros y artículos especializados en la historia constitucional de México. Doctor Rafael Estrada, adelante. Por favor. Muchas gracias, doctor Zamora. Y este aplauso también a mi muy querida Leti Bonifaz, porque ha sido espléndida su disertación, en la que ha puesto énfasis en ese punto tan importante, tan trascendente, y que en buena medida ha marcado a nuestro constitucionalismo y a los muchos, pocos o regulares avances que ha tenido, que es el principio de laicidad del Estado. Muchísimas gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ha sido un fin de semana espléndido, que solamente se vio opacado por ese ser semidivino que es Lionel Messi, ¿verdad? En fin, pero fuera de eso todo ha sido felicidad y alegría, por lo cual yo le agradezco muchísimo al ministro Alberto Pérez Dayán. Ha sido un honor. Muchas gracias estar con ustedes, a Lupita Varela, y por supuesto estar en esta mesa frente a dos juristas que admiro mucho por razones que ustedes habrán advertido ya de sus magníficas participaciones. Quiero decir también que la vida me ha dado el regalo de estar aquí, en mi lugar en el mundo, como yo le llamo, a la FIL de Guadalajara, en la tierra de mis mayores, para agradecer una cosa que nunca pude hacer en su momento, públicamente, pero que ahora hago con mucho orgullo y mucho cariño. Agradecer al doctor Arturo Zamora, que siendo senador de la República, apoyó muchísimo un tema que hoy sigue siendo fundamental en el país, y que es el que se refiere a la autonomía universitaria. Lo hizo como muy buen hijo leal que es del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y es para mí un honor reconocerlo y agradecerlo públicamente, don Arturo. Y bueno, también creo que tenemos que reconocer
labor de rescate de la folletería, como él ha dicho. Hoy me entregó justo este rescate que ha hecho de un archivo de Ettore Ferrari, un importante líder liberal de la Italia en plena unificación, que después se vio pues prácticamente subvertida y aniquilada su lucha por el fascismo de Mussolini. Bueno, es un libro apasionante con los discursos del propio doctor Zamora y del embajador Carlos García de Alba, porque muestra cómo este archivo ha ido y venido cruzando el Atlántico, y hoy, gracias a don Arturo, pues se restablece su posesión en Italia. Este tipo de cosas son importantísimas, la folletería es importantísima, y la mesa creo que tiene un nombre muy explicativo al respecto. Quizá ustedes han visto una serie muy divertida en Netflix, creo que es, que se llama Bridgerton, una serie inglesa, en donde el papel de la folletería cumple el papel que hoy tienen las redes sociales, ciertamente, con mucha mayor profundidad, entonces, porque pues, esto es mucho más que 280 caracteres, ¿verdad? Hay que bordar fino, hay que hilar, como hace la chica que escribe los pasquines que tienen vuelto loco a todos los hombres en la serie de Bridgerton. Bueno, pero sí son redes sociales, propias de otro siglo, propias de un siglo de mayor profundización, propias de un siglo en donde la cancelación no era tan sencilla como es ahora, no cancelábamos tan fácilmente, puede parecer una paradoja, pero no cancelábamos tan fácilmente a quien piensa distinto de nosotros, como sí lo hacemos, por desgracia, hoy. Y creo que lo que nos ha dicho la doctora Bonifaz habla por sí mismo de esta cultura que muy en ciernes empezaba a ser una cultura del debate, de la discusión de temas muy relevantes para la vida política y jurídica de nuestro país en el siglo XIX. Una especie de Bridgerton, pero respecto de la libertad de cultos, respecto de la no censura, de los pasquines y los folletos y los panfletos en general que se imprimían, y en definitiva una cuestión que es muy trascendente para la configuración de nuestro país: la existencia o no, como ella muy bien ha explicado, de una religión oficial. Bueno, ¿quién era don Pedro Espinosa y Dávalos? Con el tiempo, por cierto, va a ser el primer arzobispo de la preciosa perla de Occidente. Bueno, don Pedro Espinosa y Dávalos era el obispo de Guadalajara en 1857, es quien envía la protesta a la que se ha referido don Arturo y a la que se ha referido Leti Bonifaz, la protesta al ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos del presidente Comonfort, del presidente Ignacio Comonfort, que como ustedes saben, propició, reunió al Congreso Constituyente, promulgó la Constitución del 57 y después se dio cuenta que quizás no había sido tan buena idea, que era una Constitución que perjudicaba mucho la capacidad de gobernar por una serie de trabas que ponía, no solo en materia religiosa, pero también en materia religiosa. Y en este periodo en que parece que se está arrepintiendo, después terminará dándose el célebre autogolpe de Estado que va a elevar a la presidencia de la República al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el licenciado Benito Juárez, pero en este periodo en que lo están convenciendo tirios y troyanos de que apoye o deje de apoyar la Constitución del 57, es que el obispo Espinosa presenta su protesta contra no solo la Constitución del 57, sino también las leyes de reforma, las que hasta entonces habían sido publicadas, que eran un par de ellas, como había hecho desde el año 1855 en un tono marcadamente ultramontano. Esta protesta, no me van ustedes a creer lo que son las casualidades de la vida, está fechada el 21 de marzo de 1857. Obviamente para todas y todos los mexicanos, 21 de marzo, hoy por hoy, pues es una fecha muy significativa, no solo por la llegada de la primavera, desde luego, ¿no? Pero para entonces no creo que don Pedro tuviera muy en el entendimiento que era la fecha natal del licenciado Juárez, que me puse a investigar. Por desgracia esta casualidad no se dio, no era el ministro de Justicia en ese momento. Sí fue ministro de Justicia de Álvarez, pero no era el ministro de Justicia de Comonfort en el momento en que llega la carta protesta del obispo Espinosa.
sino que lo era otro nombre muy célebre para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue el nombre de don José María Iglesias. Iglesias es quien recibe esta protesta muy bien sistematizada de nuestro Espinosa a contrario censu. Digo Espinosa a contrario censu porque ayer se presentó en esta misma feria el libro Espinosa en el Parque México, del doctor Enrique Krause, y bueno, pues Espinosa, el holandés, es obviamente un personaje muy distinto a Espinosa el tapatío en lo que tiene que ver con su pensamiento racionalista, liberal, abierto, probablemente el primer pensamiento democrático que tuvo Occidente. Pero el recorrido que hace nuestro Espinosa, a contrario censu, que no era ningún improvisado, es verdaderamente apasionante en relación con la Constitución del 57. Ya a muchos se han referido los doctores Zamora y Bonifaz. Me gustaría decir simplemente que comienza diciendo don Pedro que Pío IX, el Papa, el famoso Papa ultramontano que había sido confinado a lo que hoy es el Estado Ciudad del Vaticano, le habían arrancado los estados pontificios, los patriotas italianos precisamente, como Ettore Ferrari, y lo habían confinado al pequeño espacio que hoy tiene la Ciudad del Vaticano, perdiendo todos sus estados pontificios. Esto va a tener importancia al final de lo que vamos a platicar. Pero Pío IX, Pío el noveno de ese nombre, el noveno pontífice de ese nombre, había exhortado a la obediencia a los príncipes, a todos los príncipes de la tierra, entiéndase príncipes o presidentes de la República, en el caso de América Latina, pero en estas cuestiones de dogma, de fe, no se podía, dice Spinoza, por la sagrada obligación de sostener el dogma y la soberanía o independencia de la Iglesia. Me detengo en la palabra soberanía, que es muy interesante. Super omnia, en latín, lo que está por encima de todo. Lo que está sosteniendo el obispo de Guadalajara es que la Iglesia debe estar por encima de los poderes temporales, de los poderes del Estado, al menos en las cuestiones de dogma y cuestiones espirituales. Es imposible suscribir y curar una constitución semejante a la Constitución Civil del Clero de la Revolución Francesa, a la Constitución jansenista del abate Gregoire, porque eso sería para don Pedro prácticamente una apostasía, apartar al pueblo de México de su verdadera religión, lo dice tal cual. Los príncipes, al entrar en el seno de la Iglesia, vinieron a ser sus hijos y no sus señores. Quisiera aquí hacer una reflexión. El presidente Comonfort, como decía Rabasa, ese gran ciudadano, pero no gran hombre de Estado, debe haberse sentido verdaderamente atemorizado ante el anatema y la amenaza de excomunión que le lanzaba don Pedro aquí en Guadalajara, don Clemente de Jesús Munguía en Michoacán, en fin, todo el episcopado mexicano. ¿Por qué? Bueno, Comonfort era hijo de una mujer sumamente religiosa, su señora madre, él mismo era creyente y seguramente sintió que había llevado las cosas o había permitido al constituyente del 57 llevar las cosas demasiado lejos. Es curiosa la referencia a la tolerancia de cultos que hace Spinoza, porque se refiere a Norteamérica. Una y otra vez dice, ya desde entonces, bueno, habían pasado 10 años desde la invasión de 1847, ya desde entonces nuestro referente cada vez es menos Europa y cada vez es más Estados Unidos, ¿no? Norteamérica, ese país protestante que sin embargo en materia de tolerancia de cultos parece mucho más abierta que la católica República Mexicana, dice Spinoza. Por lo menos impide la intervención estatal en la vida de la Iglesia. El análisis que va realizando punto por punto compara con las disposiciones, no solo norteamericanas, sino también europeas, una serie de cuestiones. Por ejemplo, ya mucho se ha referido la doctora Bonifaz, pero el artículo 13 es interesante, y sigue siendo interesante, ya no por el tema del fuero eclesiástico, afortunadamente superado, sino por el tema del fuero castrense, hoy por hoy. El total desafuero del clero, dice don Pedro, es absolutamente protestable. De hecho, reproduce la protesta contra la celebérrima Ley Juárez de 1855, en que el entonces ministro de Justicia del presidente Álvarez había declarado
la abyección total, la eliminación del fuero de guerra y del fuero eclesiástico en la ley de tribunales, que fue el polvorín que desató la ley de la guerra de reforma. Pero además el artículo 13 dice, además de quitarle el fuero, la jurisdicción especial a los clérigos, que ninguna persona ni corporación puede gozar emolumentos que no sean compensación de un servicio público y que estén fijados por la ley. Dice el obispo de Guadalajara, a ver, cuidado con esto, porque ni en Rusia, ni en la Rusia zarista, se le ha quitado el privilegio del emolumento a los sacerdotes católicos polacos. Polonia y Ucrania, vamos a volver a dar saltos al siglo XXI, estaba tomada Polonia y Ucrania por la Rusia zarista en ese entonces. Bueno, el mismísimo zar, obviamente no católico romano, sino ortodoxo, reconocía la posibilidad de emolumentos para la iglesia, dice Espinosa, para la iglesia católica. Prusia, mitad protestante, mitad católica, lo mismo. Los Estados Unidos, ¿ha de ser en la católica República Mexicana menos libre la iglesia que lo es en Norteamérica? Se pregunta Espinosa. Y luego está este gran tema del derecho agrario magistral mexicano, que es el tema de la incapacidad para adquirir bienes raíces, que a partir de la Constitución del 57 se decretó para las corporaciones eclesiásticas, por supuesto, pero también corporaciones civiles, que fue todo un gran tema en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia a fines del siglo XIX. Don Pedro reivindica el derecho de la Iglesia a ser propietaria, tenedora, a cualquier título, de bienes raíces, de terrenos y obviamente de edificaciones. Pero se olvida casi por completo, y digo casi porque por ahí se mencionan algunas corporaciones civiles que podríamos identificar con los pueblos y comunidades indígenas, pero se olvida casi por completo de la tenencia comunal de la tierra por parte de los pueblos indígenas. Obviamente, como todos y todas los que estamos aquí presentes sabemos, ese sería el detonador ya no de la Guerra de Reforma, sino de la muy posterior Revolución Mexicana. También se queja de que la Constitución del 57 desconoce la religión del pueblo mexicano y hace un recorrido que a mí me pareció apasionante. Casi diría que un curso de historia constitucional se podría dedicar simple y llanamente a analizar ese par de párrafos que le dedica al reconocimiento de la religión católica como única del pueblo mexicano, que está desde el padre Hidalgo aquí en Guadalajara en 1810, cuando llama a configurar un congreso cuyo principal objeto sea mantener nuestra santa religión. ¿Contra quién? Contra la amenaza de Napoleón, que había invadido la península, como muy bien ha dicho el doctor Zamora, y que va a propiciar la reunión de las Cortes de Cádiz. Pasando obviamente por los sentimientos de la nación y por el reglamento del Congreso de Morelos, un poquito antes por los elementos constitucionales del licenciado Rayón, llegando al decreto constitucional de Apatzingán, que insiste en que la religión única tolerable en el país es la católica apostólica romana, y obviamente terminando con el plan de Iguala, en donde Agustín de Iturbide establece las tres garantías, una de ellas religión, ¿no? La religión católica, que había que mantener en su pureza original contra todos los intentos de los liberales y moderados, dice Iturbide, del trienio allá en la península. Pero bueno, no termina aquí. Dice don Pedro Espinosa, caído el imperio de Iturbide, el Congreso republicano ya y federal, don Prisciliano Sánchez, por ejemplo, ¿no?, para hablar de la importancia de Jalisco en el constitucionalismo mexicano, el Congreso en 1823 decreta nulo el imperio, insubsistente el plan de Iguala, obviamente no acepta la abdicación de Iturbide, sino que dice que su coronación fue nula y de ningún efecto, pero el 8 de abril declara al mismo tiempo que quedan vigentes por la libre voluntad de la nación las tres garantías: religión, unión e independencia. O sea, el Congreso republicano reconoce a la religión católica como única en el país. Lo propio va a ser después la Constitución de 1824, sin tolerancia de ninguna otra, y por eso resulta tan importante que en 1857, y eso es lo que le saca piedras en el hígado a don Pedro, no se restablezca la vigencia de la Constitución de 24, como proponían los diputados moderados Castañeda y Arpidiscueta, sino que logren
Ignacio Ramírez el Nigromante, León Guzmán, Ponciano Arriaga, sobre todo Ponciano Arriaga, el Grupo Liberal Puro logre votar la discusión de una nueva constitución, en donde la cláusula, fíjense ustedes, esto es muy tedioso y muy de abogados, pero es muy interesante el final. La cláusula que en 1824 declaraba intangible la asunción de la religión católica como única en el país, queda aquí sin ningún efecto gracias a la decisión de Arriaga y del constituyente del 57 de no votar el restablecimiento de la Constitución del 24, reformada en 1847, como todos sabemos, con la bota yanqui en el cuello, sino pasar a votar una nueva Constitución. Y aquí sí se pudo hacer todo lo que se hizo: libertad y tolerancia de cultos, privar a los eclesiásticos del derecho a ser diputados, que la enseñanza, artículo 3, fuera libre. Dice don Pedro, entonces qué padre, el que guste podrá enseñar, fíjense, el protestantismo, el ateísmo, el maometanismo, el judaísmo o hasta el ateísmo. Imagínense nomás, vamos a poder predicarle a nuestros niños la falta de verdad. Concluyo con lo que al final pone don Pedro Espinosa, obispo de Guadalajara. ¿Necesitó, se pregunta, otra cosa Enrique VIII para descatolizar a Inglaterra, esta libertad de educación? Son cosas apasionantes, porque hoy en las redes sociales, por más facha que se pusiera un tuitero, pues ya no diría esto, ¿verdad? Esto ya está fuera, obviamente, del imaginario incluso de la Iglesia, que como todos sabemos, pues tiene hoy por hoy ministros muy progresistas y abiertos de pensamiento. Este folleto en concreto se acompaña de una muy interesante pastoral, y ahora sí prometo que termino para escuchar la réplica de Leti, ya como arzobispo, don Pedro Espinosa y Dávalos. ¿Cómo que como arzobispo? Sí, Espinosa sale al exilio durante la Guerra de Reforma, es expulsado por el presidente Juárez, como todo el episcopado mexicano, y lo atiende en el exilio el propio Papa Pío IX, lo recibe en el Vaticano. En agradecimiento a eso, ya que convirtió a la diócesis de Guadalajara en arquidiócesis, es decir, ya no sufragánea de ninguna otra arquidiócesis, y por lo tanto don Pedro pasó a ser ya no obispo, sino arzobispo, el primero de Guadalajara, 1864, también es el año en que se configura el Segundo Imperio Mexicano. Bueno, don Pedro llama a respetar el llamado óbolo de San Pedro. ¿Qué es esto? Las limosnas que los fieles católicos tienen que dar para la manutención del sumo pontífice, porque este santo padre que le había dado cobijo en el exilio, ahora, fíjense nada más que interesante, se le ha despojado de la mayor parte de sus pequeños estados, era media Italia, pero bueno, pequeños, cuya íntegra posesión apenas le proporciona lo suficiente para cubrir sus pequeños gastos. Y termina diciendo a los mexicanos: el inmortal Pío IX, que ama tan tiernamente a este país y cuyo generoso y paternal corazón le hacía partir su escaso pan con los obispos que, expulsos de México, nos dirigimos a Roma, requiere, y les rogamos encarecidamente, que a lo menos contribuyan con sus oraciones, pidiendo a Dios se digne hacer, le sean devueltos a la Santa Sede los estados de que se le ha despojado y que le pertenecen por los títulos más justos. Obviamente, Pedro, arzobispo de Guadalajara, en marzo 30 de 1864, ya no está pensando en convencer a José María Iglesias o a Benito Juárez, al gobierno liberal en el exilio. Ya tiene las miras puestas en el Imperio Mexicano, en el protectorado francés, y le está escribiendo a Napoleón III, a Eugenia de Montijo, que también ha estudiado Leti Bonifaz, este personaje apasionante de nuestra historia, y a Maximiliano de Habsburgo, para que apoyen al Santo Padre en la reconfiguración de los estados pontificios en una Italia que ya avanzaba hacia su unificación con carácter liberal. Así es que, como ha dicho la doctora Bonifaz, todo está conectado, y desde luego yo estoy muy feliz de estar conectado aquí con todas y todos ustedes en este espacio privilegiado. Muchísimas gracias a todos. Sí, muchas gracias, Rafael.
Pues parte de la folletería mexicana, que es de lo que hoy estamos platicando, que habíamos decidido en su momento que eran las redes sociales de la época, en esta Constitución del 57 también encontramos protestas de los obispos de Sonora, de Veracruz, de Puebla, por supuesto, Pelagio Antonio Labastida, y de aquí de Jalisco. Y a estas protestas o a estas cartas pastorales también, en su momento hubo curas progresistas que dieron respuesta, y dieron una respuesta muy puntual diciéndole al obispo: tú no tienes la facultad de prohibir o de impedirle a las personas su derecho que tienen, porque ellos creen en Dios, y no les puedes prohibir los santos sacramentos por el solo hecho de que hayan jurado la Constitución. Y este cura que se atreve a contestar también era un cura muy progresista, y no pone su nombre en el documento. A ese documento viene una respuesta muy interesante y muy profunda, que yo creo que ya no tiene la categoría de folleto, porque este tiene más de 70 fojas, que la escribe otro sacerdote, Agustín de la Rosa. Agustín en esa época tenía como 35 años de edad. Agustín de la Rosa actualmente está en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, y entonces él hace la defensa del obispo Espinosa y se convierte, por supuesto, en un sacerdote muy importante, muy conocido y muy connotado en la mitra de esta zona de Jalisco. A esta respuesta de Agustín de la Rosa también el licenciado Alvírez, que en esa época era presidente del Tribunal Supremo de Justicia en Morelia, da una respuesta, le contesta de nueva cuenta él, da una segunda respuesta, le replican a esa segunda comentario, y todavía emite una tercera réplica. Eso es muy interesante, la sucesión de documentos que se distribuían de esa forma, ¿no? Que era la manera inventiva, clara, que permitía en su momento llegar a las personas que pensaban de una manera o de otra las ideas de cada uno de ellos. Y aquí surge también la figura de otro sacerdote progresista de Jalisco, que vale la pena honrarlo y es oportuno hacerlo, Agustín Rivera y San Román, de Lagos de Moreno, Jalisco, que se atrevió a escribir una serie de cosas muy importantes con una visión muy diferente en relación a la guerra de independencia y otras tantas cosas que en su momento pues le merecieron que la propia Iglesia le diera una comisión para que se fuera a Roma casi por 5 años, o sea, un embajador a Roma, 5 años prácticamente en el exilio. Luego le pidieron que se desdijera de lo que había afirmado en un documento que publicó muy importante de carácter progresista. Ya este hombre, Agustín Rivera y San Román, en 1910, jalisciense, dio un discurso muy importante con motivo del centenario de la independencia, y en la Biblioteca Nacional hay una sala que lleva el nombre de este jalisciense. Entonces hemos tenido aquí curas que han tenido una manera de pensar muy, pudiéramos decir, conservadora, y otra manera de pensar muy progresista, y esto por supuesto que enriqueció abundantemente las discusiones, y esto permitió que se pudieran expresar ya en esos tiempos muchas mujeres y muchos hombres para lograr tener pues el patrimonio con el que hoy contamos, que son las instituciones que nos mantienen como un país democrático. Bueno, Leti, adelante, de nueva cuenta tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ser breve para poder entrar al tema de las preguntas y las respuestas, pero sí quería tener esta segunda oportunidad para recalcar que la historia constitucional de México efectivamente está narrada de manera muy sintética. Les van a regalar el libro y es la página 27, en donde se van a encontrar toda esta sucesión de hechos que son narrados a partir de cómo nacemos como México independiente y del papel que jugaron en su momento Morelos, Hidalgo, López Rayón, en fin.
Pero quiero recuperar parte de lo que ahora está comentando Arturo, de cómo sí se puede para los historiadores tomar cualquiera de estas fuentes para terminar de completar rompecabezas que a veces tenemos incompletos. Rafa hablaba de la parte del imperio de Maximiliano, y yo recientemente leí el diario, no es diario, sino más bien las memorias de doña Concepción Lombardo de Miramón, que tuvo la desgracia de haberse enamorado del hombre que iba a ser fusilado en el Cerro de las Campanas, y que es hasta ahora pues el presidente de la República más joven que ha tenido México. Doña Concha platica mucho de lo que sucedía del lado de los conservadores, sobre todo en Europa, y cada pieza que vamos encontrando es útil para que terminemos de armar el mapa de México. Y desde ahorita le quiero decir al ministro Pérez Dayán que ya tenemos tema para el próximo año, porque justo se va a cumplir pues el bicentenario de la Constitución del 24. Su cumpleaños es en octubre, ¿verdad, Rafa? Y vamos a estar en 2024 en este bicentenario, que va a ser muy importante para terminar uniendo. En ese caso yo creo que el tema debe ser el federalismo. Ya desde ahorita estoy anticipando hacia dónde podemos ir. Pero sí, revisar la historia constitucional de México es muy útil, porque muchas veces lo que hoy sucede pareciera que no tiene una explicación o no tiene una raíz. Y aquí estamos viendo letras, estamos viendo lo que la imprenta dejó, pero atrás de las luchas ha habido también sangre. No solo ha sido una cuestión de lo que quedó escrito, sino México tuvo muchos muertos en sus distintas guerras intestinas en el siglo XIX, y lo que tendríamos que ver es cómo logramos entender el país que somos y qué ventajas llevamos respecto de otros países que apenas están logrando saber quiénes son. Yo siento que México, después de 2 siglos de consumada la independencia, ya tiene muy claro los elementos que nos dan sustento. Y si hoy tuviéramos que reescribir una constitución, pondríamos que queremos ser una república representativa, democrática y federal, porque eso es lo que traemos en el ADN, y el laicismo está como un punto fundamental para que cada vez que se coquetee con algo que pareciera algo intrascendente o superfluo, lo que hay detrás de lucha armada y lo que hay detrás de las letras en lo que quedó de una república laica es muy importante para su defensa. A veces se nos olvida lo que hay atrás, y por eso es muy importante que alguien como Arturo, que le gusta coleccionar muchas cosas, entre otras esta folletería que está siendo tan útil para comentarios, porque es tan importante conocer el pasado para saber y entender nuestro presente, y también para el México del porvenir que nos toca a nosotros hoy seguir construyendo. Gracias de nuevo por la oportunidad. Ya vi que están llegando muchas preguntas, y qué bueno, y le doy a Rafa para que también haga su conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues si quieren, pasamos a las preguntas. Sí, como no, con todo gusto. Claro que sí. Bueno, pues aquí para Leti Bonifaz tiene una que vamos a formularlas, si nos lo permiten. Dice, desde su perspectiva, ¿qué importancia tuvo el papel de la mujer mexicana respecto a las redes sociales del siglo XIX en la construcción y reconocimiento de derechos dirigidos a la mujer en la Constitución de 1917? Y aprovechando el viaje, dice, ¿es Juárez precursor de la masonería por convicción o interés? Es una segunda pregunta. Las demás aquí las vamos a ir distribuyendo las respuestas. Adelante, Leticia. Bueno, el tema de la mujer me lo están preguntando para la Constitución del 17, pero durante todo el siglo XIX tenemos los nombres que no sabemos, porque esos son los que nos enseñaron en la escuela, que son doña Josefa Ortiz,
de Domínguez, por el Corregidor, doña Leona Vicario, la Güera Rodríguez, que por cierto aquí en Editorial Océano hay un libro nuevo sobre la Güera Rodríguez, lo compré ayer y se los recomiendo. Y tenemos, por ejemplo, en la época de Juárez ya hubo mujeres, un grupo como de 20 que llegaron a pedir el derecho al sufragio. Así de adelantado estaba el tema en México. Pensamos que es del siglo XX, pero es del XIX. Y lo más importante es un grupo de mujeres que se llamaron las Violetas de la Náhuac, si quieren revisar también esa parte, y tuvieron diarios. Porque las mujeres no tenían permitido durante muchos siglos escribir y publicar. Y las que se animaban a publicar, publicaban con seudónimo para que no se supiera que eran ellas, o a veces le pedían a los maridos o a los hermanos que se publicara algo que ellas habían escrito. Publicar, dar a conocer ya así, con cosa que pasó por la imprenta. Pero llevaban diarios, que es muy importante, y los diarios se podían llevar en cualquier momento y ahí están las constancias, y la otra era escribían cartas. Y a través de las cartas, de los diarios y de publicaciones sí podemos recuperar la presencia de muchas más mujeres de las que se imaginan en toda la historia del siglo XIX y más en la del siglo XX. Yo creo, para contestar brevemente a la pregunta, que la mujer más importante de principios del siglo XX es sin duda Hermila Galindo. Casi nadie tiene un billete de 1,000 pesos en la bolsa, pero ahí está Hermila Galindo en los billetes de 1,000 pesos. Y ella fue secretaria de Carranza, pero ya antes había estado con Madero y creo que es de las mujeres más importantes en la Revolución Mexicana a nivel pensamiento, no a nivel acción, como las Adelitas. Pero sí, allá hay ya mucho rescate y muchas historias de mujeres que estuvieron cerca. Hermila Galindo no fue constituyente, pero estuvo muy cerca de los constituyentes como secretaria de Carranza y fue la primera mujer en México que se inscribió para ser diputada y no ganó, se inscribió por un distrito de la Ciudad de México, pero votaron por ella y fue votada en 1917. Y en relación a la masonería no tengo clarísimo, sé que Juárez fue masón, pero no si fue precursor o qué pasó y no me sé esta parte de la masonería. No sé si Rafa se la sepa. Pues, sí, bueno, lo que sé es que la masonería es muy anterior a Juárez, entonces no pudo ser precursor, aunque fue un entusiasta masón y alcanzó los más altos grados en la masonería, según entiendo. No sé si hay... Sí, adelante. Hay otras que tienen que ver precisamente con la comunicación en ese tiempo escrita, ahora la moderna comunicación que tenemos en las redes sociales. Dice, ¿consideran que hoy en día el panfleto se realiza realmente, hay libertad de expresión? Esa es una. ¿Cómo creen que resultará o evolucionará el hecho de tener información ilimitada a un clic? ¿Cómo podemos mejorar nuestra manera de consumir información? ¿Qué desventajas observan en las redes sociales y medios de comunicación actuales? Y finalmente, ¿cómo será el folletaje del siglo XXI si este aún fuera el único medio sin redes sociales? ¿Cuál sería su papel fundamental actualmente, especialmente ante todas las controversias? Adelante. Les voy a decir qué me preocupa a mí. De la actualidad me preocupa lo efímero. Todo es tan volátil, no queda constancia de nada, se borra absolutamente todo. Y en este oficio de historiador, bueno, yo ejerzo sin título, pero me gusta mucho hacer historia. El tema de cómo rescatas la vida de muchos personajes, como decía yo, lo rescatas por sus diarios, por sus cartas. Las cartas de Alfonso Reyes me llevaron a descubrir mucho de Palma Guillén y Gabriela Mistral, por ejemplo. Las cartas pueden ser claves. ¿Y quién escribe cartas hoy? Pues nadie. Y si escribe un correo electrónico también se borra. Entonces no está quedando constancia de mucho. Nadie quiere escribir diarios ni nada.
Y cuando nosotros buscamos hacia atrás historias, a veces se quedaba constancia en un periódico. Por ejemplo, el personaje que tomé al azar, que es Palma Guillén, que fue la primera diplomática ministra plenipotenciaria en Colombia, nombrada por Cárdenas. Para saber qué pasó con Palma está el nombramiento de Cárdenas en su expediente, está el barco en el que se sube a Veracruz, el barco que llega a Cali, Colombia, cuando llega a Bogotá, y todo tiene una narración periodística de qué pasó, sumado a lo que ella va escribiendo. ¿Quién hoy y cómo lograrías documentar muchas cosas que se pierden? Entonces es lo efímero, lo instantáneo y lo desechable. Y con eso estamos perdiendo memoria histórica desde antes de hacer la historia. Adelante. Gracias, doctor. Sí, yo me imagino, precisamente hablando de esto de lo efímero, me imagino a los historiadores, a las historiadoras del siglo XXV, pues buscándole ahí en los WhatsApps que hayan sido espiados, ¿no? En todas estas aplicaciones que hay ahora para el espionaje y demás, a ver qué se encuentra y qué piezas se pueden reunir, ¿no? Así va a terminar siendo, porque efectivamente el género epistolar se ha perdido. Pero una cosa muy interesante que apuntaba el doctor Zamora, que me gustaría aquí ver cómo hay lecciones para la libertad de expresión en esta folletería que nos hablan directito al siglo XXI, es este asunto de la censura previa, que efectivamente había sido eliminada por las Cortes de Cádiz. No podía haber censura previa a lo que se publicara, aunque después de publicado ya se pudiera pasar a censurar aquello que fuera en contra del dogma, no solo religioso, también del dogma político, es decir, aquello que violentara lo que desde las Cortes de Cádiz se llamó catecismo político, es decir, todo lo que teníamos que creer en ese entonces los españoles de ambos hemisferios y una vez independizados los mexicanos, que también hubo censura. Y precisamente don Pedro Espinosa se refiere al tema, porque además de lo efímero, yo creo que tenemos que pensar muy seriamente en este asunto que mencionaba yo al principio, la cancelación, la cultura de la cancelación, la idea de que si no piensas como yo, más vale borrarte, bloquearte, evitar que expongas tus ideas, o por lo menos no me lleguen a mí y a mi entorno. Bueno, don Pedro un poquito va por ahí. El artículo 6 de la Constitución de 1857 declaraba extinta la censura. Se prohibía la censura previa, incluyendo a censurar los escritos que fueran contra el dogma católico. Y fíjense lo que dice el obispo de Guadalajara. Resulta que nadie tiene derecho para insultar a sus semejantes y lo ha de tener para insultar a Dios. Dice, si se prohíben por el presidente Comonfort los papeles subversivos contra el gobierno, ¿por qué no hemos de prohibir los papeles heréticos que insultan a Dios? Hay toda una idea de cancelar, por un lado, lo que se opone al orden de la polis, al orden de la república, y por otro lado, lo que se opone a la ciudad de Dios, lo que en términos del obispo implica un insulto a Dios, obviamente herejía, apostasía, separación del dogma, sacrilegio, blasfemia, etc. Bueno, deberíamos pensar hoy que tenemos muchas religiones seculares, ¿no? Como decía Chesterton, el problema de dejar de creer en Dios es que empiezas a creer en todo lo demás. Tenemos a mucha gente, muchas cosas deificadas que nos impiden ejercer una auténtica libertad de conciencia y de expresión. Nos autocensuramos, el miedo a que nos cancelen o nos dejen de seguir en Twitter es tremendo, ¿no? Ahora que el señor Musk amenazó con acabar con Twitter, mucha gente se sintió que ya no iba a tener plataforma de expresión. Imagínense, ¿no? Lo tomamos a guasa, sobre todo aquí desde México, y que qué vamos a hacer, me despido de ustedes ahora que se ahoga el Titanic, bla, 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 bla. Pero en el fondo, lo que te habla es de una apasionante mutación en las mentalidades. Ya no vamos a tener espacio de expresión, aun cuando en ese propio espacio de expresión nos contuviéramos porque no queríamos ser insultados, vejados, cancelados, etc. Tenemos una relación muy esquizoide con la libertad de expresión y podemos encontrar buenos antecedentes de todo esto en la folletería que hemos estado comentando esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Estimadas y estimados amigos, pues efectivamente, ya para concluir esta
conversatorio que estamos teniendo. Un par de comentarios, si me lo permiten. Uno de ellos tiene que ver con las redes sociales actuales, con la forma de comunicación tan ágil que hemos encontrado. Pienso que tenemos un riesgo porque en ocasiones le dedicamos más tiempo, como decía Leticia, a lo superfluo y no identificamos lo verdaderamente relevante de los acontecimientos diarios, incluso de nuestra propia vida. Me parece que este bombardeo de información, de comunicación que tenemos, también nos está impidiendo o nos está limitando nuestras capacidades de análisis y de pensamiento. Creo que es otro efecto que estamos teniendo. Por supuesto que tiene cosas muy importantes, muy necesarias, que en este momento están siendo de gran utilidad. Pero, por ejemplo, las cosas que hoy están ocurriendo en todos estos sistemas electrónicos, que a veces quedan registrados en una nube, no sabemos cuánto tiempo esta nube los tendrá, si van a permanecer o no, pero a contrario sensu, lo impreso, estos folletos, los panfletos o los libros, todos los libros antiguos que contienen gran sabiduría, pues estos no van a pasar de moda, y no van a pasar de moda porque yo recuerdo que llegamos a tener el cassette, el V8, el audiolibro, estamos teniendo el CD, el DVD, o sea, estamos teniendo una serie de métodos electrónicos de información que su propia dinámica tan ágil lo que están provocando es que cada forma de difusión que se está inventando y que se está creando caduca muy pronto, pierde muy pronto su eficacia y no quedan testigos. En donde sí quedan testigos es en este tipo de documentos, porque este tipo de documentos, en la medida de que haya personas que los puedan preservar, en la medida de que haya personas que tengan el amor a los libros como se ha tenido en muchas generaciones, pues es la única manera de preservar el conocimiento y nuestra propia historia. Para finalizar, hay una pregunta que dice que si el tema de la regla de la imprenta era un criterio del propietario. Sí, efectivamente, era criterio de cada una de las imprentas que se establecían en cada lugar. Y bueno, pues este tema de las redes sociales del siglo XIX para nosotros pues resulta ser muy interesante, y el autor del título no somos ninguno de los que estamos aquí arriba, El autor de este título, de lo que hoy estamos aquí conversando, se lo debemos aquí al señor ministro don Alberto Pérez Dañano. Felicidades y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A la salida, ahí nos van a ayudar para entregarle a cada uno de ustedes lo que ya habíamos comentado al principio. Felicidades, muchísimas gracias, doctora, doctor, muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día.